Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas aquí con Javier Orgaz. Muchísimas gracias por estar compartiendo vuestro tiempo conmigo. Bueno, vamos a empezar con una fragancia que está aquí gracias a un milagro. Ahora lo explicaré cuando empiece el vídeo. De momento, vamos con la intro. Bien, señores míos, Amouage Interlude está de puñetero milagro. Antes de hacer el vídeo, claro, por supuesto. Y es que al retirar esta unidad precisamente engancha muy bien, pero claro, mirar la distancia que hay de peana en la caja. Entonces, ¿qué me pasó? Pues algo muy parecido a lo que me ha pasado justo antes de empezar el vídeo. Lo que pasa es que como ya lo tenía más que aprendido, pues digo, vamos a andaros contento con lo que pasa aquí. Entonces, le tiré a la caja para poder abrirla. Se cayó la botella. Siempre tengo la prudencia y la precaución cuando son este tipo de cajas. Es coger y hacerlo con una silla, en el sillón, el sofá o en la cama o donde sea, porque así, si pasa lo que pasa, pues por lo menos minimizo el riesgo de que se vaya al suelo y haga crash. Entonces, pasó lo que pasó, que fue, la retiré. Aquí en la parte interior, la Amouage y cualquiera de la colección Amouage de estas características, Amouage para hombre, no engancha mucho. Entonces, aquí acompaño el tirón que pegué de la caja. Que aquí no hay mucha sujeción. Se fue la botella al suelo. Pero no se fue al suelo. Resulta que como lo hice encima de la silla de streaming, ya no grabé el vídeo. Me puse tan nervioso que ya ni grabé el vídeo. Iba a grabar. Tenía el chaquetón. Este chaquetón aquí, que es súper gordo. Esto es que es alucinante de explicar. Este chaquetón de invierno total, con su capucha y con su todo. Milagro del niño Jesús, iba a decir del niño Señor, no, del niño Jesús. Esta botella de aquí cayó y se salió el tapón magnético y se salió el tapón magnético al intentarla yo coger. Pero dio la casualidad de que lo que es la botella cayó en el interior de la manga. Esto fue un milagro. Un milagro de Amouage. Y por eso no cayó al suelo. Si esta botella cae al suelo, yo sé que se va a la mierda. Directamente, señores míos. Bueno, vamos a ver. Ya la aproximación, pues la caja la estáis viendo, muy chula, muy al uso, efectivamente, pues ya de cerca ya veis concretamente las dimensiones que tiene la caja y con respecto a también a lo que deja para la sujeción, que es nada. A Penhaligon se le pasa mucho esto, así que también muchísimo ojo, siempre lo he estado diciendo. Tapón magnético con la típica piedrecita incrustada. Y un vaporizador que acompaña a una fragancia que es, a ver, no es de los mejores, funciona bien, pero yo creo que aquí Amouage, creo que lo he dicho otras veces, debería de mirar perfectamente lo que serían los vaporizadores porque son un poco para allá, ¿vale? Dicho esto, pues claro, me la cojo y me la atizo, por supuesto. Voy a romper moléculas, que me gusta. Es que es suficiente porque además es una fragancia que es muy monstruito. A mí me dura una barbaridad en piel, me supera las 10 horas tranquilamente, sin necesidad de reaplicar ni de nada, con frío ya ni os cuento. Y como avance, efectivamente sí que debo decir que, vale, más importante todavía. Lo más importante todavía, no os la pongáis con calor porque vais a asfixiar a todo Cristo bendito porque es muy potente, al menos para mí. Es una fragancia que es completamente invernal, muy masculina, muy masculina, pero muy invernal. Notas de esta de aquí y que voy a leer, son un montón y es que no tengo ganas de estar pues recitando notas a mansalva, entonces fuera gafas porque no veo. Y en la salida nos meten orégano, pimienta y bergamota con un corazón de ládano o poponaco, ámbar e incienso, habla correctamente.
y un fondo de cuero, madera de oud, sándalo y pachuli. Todos ellos grandes clásicos dentro de lo que es la perfumería, y efectivamente es una fragancia que no vienen reconocidos los cítricos, los lleva, pero es que claro, tengo que comentaros que sí, lleva cítricos porque efectivamente lleva bergamota, pero no es una bergamota, aquí no tenemos una fragancia que sea chispeante ni jovial en la salida. Por eso digo que sí pone bergamota, pero los cítricos no te pegan una explosión, no son unos cítricos que te avasallen ni nada de esto, no, aquí tenemos una sensación muy verde, muy vintage en la salida, pero que se va todavía, muy vintage en la salida, pero se va oscureciendo. Mucho, muchísimo. Es una fragancia que va cargadísima de resinas junto con lo que es el ládano. Va cogiendo mucho más arraigo. El pachuli va dando una nota verde, pero es un pachuli también vintage, muy trabajado, vieja escuela, old school. Y esto es harina de otro costal. Va oscureciéndose, oscureciéndose y además tirando potencia hacia arriba, y tiene un oud, una madera de oud que va haciendo, y el sándalo que también está aromatizando desde un punto de vista ahumado, y esto va haciendo que vaya para arriba y tenga un cariz y muchos matices que pueden recordar efectivamente a lo que siempre puedo estar diciendo, una fragancia que huele monacal, eclesiástica. Tener en cuenta que con el opoponaco, el incienso, el ládano, ámbar, todo eso conjugado en la parte media de las notas, pues va haciendo que vaya cogiendo consistencia. Sí que es una consistencia que está hiper mega ambarada, muy ambarada, y aparte de que sí que puede tener esos toques completamente monacales eclesiásticos, muy ahumados, va endulzándose ligeramente, ¿vale? Ligeramente, para hacerla muchísimo más agradable y que efectivamente pues triunfe como la Coca-Cola o no, depende. Una fragancia que desde luego sí que os digo, chicos, que debéis de probar. No me hagáis compras a ciegas, intentar conseguir viales, un decant, lo que sea. No me seáis muy locos porque es una fragancia muy peculiar. Sobre todo, y para que... ya lo he dicho como 3 veces, pero tener muy claro, si os van esos olores de inciensos, resinas, el oud, un oud que es limpio, es pulcro, no es un oud muy toque incienso, no es sucio, ¿vale? No es lo que denominan sucio, que para mí no es sucio, no huele a heces ni a nada de esto. Es un oud muy limpio, muy pulcro, muy trabajado, y no tenemos rollo animálico en ella. Lo que tenemos es un rollo muy de incienso, muy de humo, muy elaborado, porque es una fragancia además que está súper trabajada, elaboradísima, se nota que está estructurada a la perfección, que está súper pensada, pero claro, es complicada, puede llegar a ser complicada. En verano atosiga, vuelvo a repetir, con lo cual ya no es hiper mega versátil. Ojo, cuidado, porque además, a pesar de que también sí que sea verano, si es en ocasiones especiales, un novio se la puede poner, ¿vale? Me parece que es muy adecuada para un machote que se vaya a casar, con una novia, con un novio, con un novio, con lo que quiera. Estamos tan fluidos, oye, de verdad, qué angustia. Entonces, creo que es una fragancia muy adecuada para este tipo de actos, porque además no necesitáis reaplicación. Es muy amaderada, sí que tiene resinas, toques cítricos, ahumados, evidentemente por los inciensos, pero es muy amable. Dentro de todo el compendio potente que tiene, se va volviendo amable porque, como he dicho antes, al llevar ámbar se vuelve más cremosa, ¿vale? Y creo que es precisamente por eso por lo que además juega muy buena baza dentro de... Hoy me voy a dar a otra. Es que también a mí me chifla mucho. Huele muy rico, pero tengo que reconocer que te tiene que gustar 100% lo que estoy diciendo. Si no, se pone cuesta arriba. Más de 2 metros de estela y de proyección durante más de 2 horas, efectivamente, que se van retrayendo poquito a poco. Esto se nota, se hace sentir, se hace presentir. Por eso digo que en los actos oficiales, cosas de gala, por la noche es ahí donde realmente Amouage Interlude deja toda su huella.
Y vosotros también, espero, con vuestra personalidad. Porque si no tenéis personalidad y lleváis este perfume, va a pasar lo mismo. Va a ser que no va a tener tampoco personalidad. Los perfumes no tienen personalidad, Cuidado. Esto también hay que entenderlo. Entonces, creo que es ahí donde realmente estáis en caballo ganador. Y luego, pues una fragancia que en invierno podéis usar por la mañana, por la tarde y por la noche, pero siempre midiéndola mucho, ¿vale? Os echéis las aplicaciones, que os dé la gana. Pero dependiendo también del entorno, hay que tener un poco de empatía con la gente y sabéis lo que lleváis puesto. Entonces, si sabéis que lleváis un monstruito encima, no os paséis de vueltas, porque la gente pues puede generar todo lo contrario a una fragancia que sí que huele regia y sobria, pero que al final te termina emborrachando y terminan harto de ti. Y nadie quiere que te miren mal, que se harten de ti, que digas que peste echas a tus espaldas, porque luego en la cara no te lo dicen, te dicen, uy, qué rico hueles, y luego es mentira, porque vas hecho una mofeta y no puede ser esto. Cumplidos, a ver, aquí hay de todo como en botica. En otras sí que digo que vais a tener cumplidos y en esta pues es complicado, ¿vale? Pero sí que los vais a tener. Contaditos, pero se tienen cumplidos. No es de esto que sea una fragancia que guste a todas las damiselas. Hablando del plano heterosexualo, En el plano heterosexualo no gusta a todas las damiselas. Esto es una fragancia que gusta mucho al macho man. Un tío te la vas a ver valorar mucho más. Y ahí es donde jugamos la baza. Es más probable que un hombre te diga, hostia, qué colonia llevas, colega, que no que te diga, ay, ¿qué llevas puesto? Es una mujer. Así que ojito, cuidado. Triunfa más con los hombres que con las mujeres. Es una fragancia netamente masculina, muy pecho lobo, y hay que saber entenderla. Uno la entiende, el resto, pues como de costumbre, para gustos los colores. Ya he hablado de la estela, la proyección, los momentos, edades, es madura. Esto para una persona jovencita, pues la verdad es que no. Y yo, como ya sabéis, que siempre lo digo en los vídeos, no me gusta hablar de edades. Si podéis, tenéis posibles, aunque seáis jóvenes y os gustan este tipo de fragancias, os las compráis. Pero entiendo que Interlude para hombre es muy madura. Es una fragancia que además, fijaros lo que puedo decir, ni siquiera la podría entender en alguien de 30 años. Yo creo que perfectamente debería de estar el ratio de edades puesto en esta fragancia a partir de unos 35, 5 más. Y parece que es poco, pero 5 años marcan muy mucho la diferencia. Creo que entre 35 y 40 años es donde Interlude para hombre está realmente aconsejada. Ya sabemos que aquí estoy hablando de una concentración o de parfum, Vale. Pues entonces creo que ya sí que estaría todo contado. Estela, proyección, duración. Me he marcado un speech brutal inicial. Encantado de haberlo hecho. Y señoras y señores, recomendable 100%. Hay muchas ofertas, Ojito, cuidado, también os lo tengo que decir. No os penséis que podéis encontrar esto solamente a partir de 300 euros o de 200 o dependiendo de los mililitros, súper cara, porque he estado buceando y he encontrado un montonazo de ofertas de productos completamente originales en tiendas que dices, ostras, me lo voy a pensar muy mucho, porque por los precios que está tomando la perfumería pop, yo ahora, o selectivo, pop lo he acuñado yo, popular, claro, lo estoy diciendo siempre todos los días, por el precio que cuesta algo de la perfumería pop, que ya empezamos a subir a partir de los 100 euros en algunas bastantes, en las que tienen hype pasamos los 100 euros. Esta de aquí, a lo mejor, pues por 150, 160 euros, pues ya la tenéis, pero es que por las otras ya estáis pagando en el propio Dior Homme Parfum, está a 147 euros, me parece, si mal no recuerdo, en la propia página web. De 147 a 160, 170 por esta botella completamente llena, certificada y original, pues pocas consideraciones bastan. Mirar ofertas, no hay nada imposible porque se encuentran, hay que saber dónde, por supuesto, pero empezar a buscaros la vida, porque si queréis este tipo de perfumes, sí que la inversión es potente, pero no es tanto en comparación con los precios que está tomando la perfumería convencional o perfumería pop. Señoras y señores, miniatura.
Y me despido ya diciendo una cosa muy bonita y muy importante, o unas cosas muy bonitas y muy importantes, y es que os suscribáis, le deis al like, me deis super thanks si os ha molado este vídeo y distribuyáis los vídeos por todas las redes sociales. Este también, vamos, faltando más. Pero suscribíos, ¿qué os pasa? Que eso es gratis y yo os entretengo mucho y os doy contenido casi diario. ¡Hombre! Señoras y señores, una cosita muy bonita en alemán y que quiero dedicar a un muy buen amigo, que habla alemán divinamente. Señoras y señores, auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando. Get